pues yo tengo una malformación arteriovenosa cerebral y bueno, eso al principio empezó como una mancha, tenía como una mancha rosácea que iba creciendo en la cara, nadie le dio ninguna importancia. Luego fui a otra clínica distinta y ahí fue cuando me hicieron otras pruebas y ahí verificaron que no era una mancha, que era la malformación. Tuve una primera operación en la que, bueno, el médico prácticamente cuando entré a quirófano, según me vio, casi deja de operarme. Salió bien, pero al de 15 días tuve que volver a ir a urgencias, que además me encontraba en Bilbao ya. De repente me quitó las vendas para ver lo que era, por verlo, y cuando me lo quitó salía chorros y me tuvieron que poner en camilla y operarme de urgencia. Pues no sé, con el tema de chicas, por ejemplo, a la hora de conocer chicas, al final el hecho de ir a un sitio, por ejemplo, quedas con alguien y estar en un bar, por ejemplo, y tomándote un café o lo que sea, y ir con un aspecto y de repente al de 5 minutos o 10 minutos cambiar el aspecto y que se te Hostia, es empiece a que hinchar. Cuando tomas las decisiones más fuertes, cuando tocas fondo. muy buenas a todos. Otro capítulo más de 1%, último que grabamos en agosto, y hoy traemos una historia de superación y valentía que seguro que nos hace a muchos aprender. ¿Qué tal, Unai? Bienvenido. Encantado, tío. Pues nada, me llamo Unai, tengo 26 años y bueno, trabajo de desarrollador de aplicaciones. Me llevo dedicando a ello 3 años casi. Y bueno, desde hace 7 meses empecé en un proceso de crecimiento personal a raíz de la enfermedad que llevo diagnosticado desde hace 8 años. Y, y bueno, ahí es donde empezó todo esto. Vale, ahora nos vamos a meter un poquito a hablar sobre la enfermedad, etcétera, pero eh, me gusta mucho la gente emprendedora, y por lo que veo tú también eres emprendedor, tal, y me gustaría que un poquito que nos explicases qué es lo que haces exactamente, y luego porque sé que a raíz de eso y todo el tema este de la enfermedad, etcétera, has conseguido ahora, has hecho un programa, etcétera, para ayudar a gente, asesoras incluso a gente que está pasando por problemas similares, etcétera, pero antes de meternos ahí, explícanos un poquito exactamente qué es lo que haces, a qué te Pues dedicas, mira, etcétera. yo empecé con el tema de emprender desde prácticamente cuando cumplí 18 años y al principio era por tema de dinero, de ganar dinero, tal, y empecé con diferentes cosas, por ejemplo con Amazon, empecé con un Mítico de montón de Amazon cosas. FBA y tal, ¿no? En Eso plan es, e-commerce. míticos proyectos de estos, de camisetas, de todo este mundillo. ¿Y qué tal? Todo lo he ido acabando dejando porque no ha sido algo que sería ni un propósito ni algo que me gustara, sino lo venía a hacer Por el dinero, por el ¿no? dinero. Entonces Claro. no era algo que me llenara a mí. Entonces, después de cuando hace 7 meses empecé a documentar mi día a día en redes sociales, fue cuando la gente vino a mí a pedirme tema de videollamadas, tema de apoyo personal para depresiones, ansiedad, falta de autoestima, muchas cosas que yo he ido documentando, que he ido padeciendo y que todo lo que he ido documentando ha ido ayudando a la gente. Entonces la gente se ha ido dando cuenta de eso y entonces venían a mí. Y a raíz de eso empezó a surgir todo esto ¿Y de lo cómo que he creado empiezas un ahora. poquito tú? O sea, empiezas a subir contenido de superación personal, desarrollo, etcétera, y la gente viendo ese tipo de contenido les cuadraba cómo hablabas, les cuadraba todos los consejos que dan y empiezan a pedirte asesoramiento, ¿no? Sí, Para... al principio empecé a subir contenido porque me recomendaron para lo mío, para yo mejorar mi autoestima, subir contenido a redes sociales, Vale. porque bueno, al final la enfermedad es visible, entonces eso durante todos estos años pues me ha mantenido un poco al margen y, y entonces a raíz de subir contenido empecé a ver que la gente empezaba a fijarse en el contenido y entonces Claro. después de ver eso fue cuando dije voy a contar mi historia. Empecé a contar mi historia, empecé a documentar un poco todo el proceso y a partir de ahí empecé a documentar mi día a día todos los días. Y entonces a raíz de eso fue cuando ya la gente le inspiró, le empezó a llamar la atención
empezó a seguirme más gente y me empezaron cada vez a llegar más gente para pedirme videollamadas, consejos, asesorías, de todo. O sea, lo que mucha gente, lo que te he comentado antes, lo que mucha gente podría ver como una debilidad, has conseguido darle la vuelta, ¿no? Y convertirlo en una fortaleza. O sea, a raíz de, o sea, una manera o algo que te ayudaba a tirar para adelante, has conseguido que acabe siendo tu manera de ganarte la vida, o no sé si ganarte la vida de momento, pero en proceso, ¿no? Eh, Vamos a meternos un poquito para entender un poco por qué necesitaste ese impulso de mostrar tu vida, tu enfermedad en redes, o sea, cómo te ha apoyado a ti moralmente, etcétera. Pero antes de nada, en qué momento te das cuenta de que algo va mal y empieza a desarrollarse la enfermedad como tal. Y Vale, lo pues, primero de todo, ¿qué enfermedad es? Si quieres un poquito vale, detallarlo, pues yo tengo etcétera. una malformación arteriovenosa cerebral y bueno, eso al principio empezó como una mancha, tenía como una mancha en rosácea que iba creciendo en la cara y Pero bueno, empieza a crecer a partir de un año o desde que la tienes lleva de creciendo. nacimiento. Vale, Desde que nací la tenía, pero era como un granito, muy pequeñita, muy muy pequeñita. pequeñito, como un lunar. Sí, exactamente, o sea, no era Vale. nada, se veía como una mancha y nada más, nadie le dio ninguna importancia, ni tenía hinchada la cara, ni nada. Y a raíz de ahí, según he ido creciendo, se ha ido desarrollando la mancha. Al principio no crecía el tumor, o sea, no se hinchaba la cara, pero sí que la mancha cada vez era más grande. Claro. Entonces de repente fui a O un sea, dermatólogo. tú ya veías que algo no iba bien, ¿no? O que no era por lo menos algo normal, que un lunar algo normal no era, ¿no? Lo que me pasó fue que me empezaron a salir granos por la cara. Claro. Y entonces ahí fue como que dije, ostra, pues ya que voy a ir a un dermatólogo para el tema de los granos, ya me quito la mancha. Si es una mancha de nacimiento tal, pues voy y me la quito. Y entonces empecé a hacerme láser. Me empezaron a hacer terapias de láser. Vale, ¿y qué te iba a decir? O sea, para quitarte una mancha no hay un proceso o algo que verifique que realmente lo que tienes es una mancha y no lo que ha pasado en tu caso. Sí, me hicieron unas pruebas y en el primer sitio al que fui, que es donde me hicieron esas terapias de láser, me dijeron que era una mancha. O sea, en ningún momento me cobraban por cada tratamiento y en ningún momento me decían nada más. Simplemente me decían que era una mancha. Y entonces estuve así, no sé si hice seis sesiones láser. Vale, y te confirmaron, entre comillas, que era una mancha después de hacer una serie de pruebas o así, lo viéndolo por encima un poquito. No, me hicieron varias pruebas, creo que Pues incluso fui 2 días. es que entonces no lo entiendo. ¿Cómo haciendo una serie de Yo tampoco pruebas lo... que supuestamente certifican que eso es una mancha, luego acaba siendo otra cosa? Puede ser también que al principio sea una mancha y que acabe convirtiéndose en lo que es algo. No. No. Allí me lo trataron como mancha y me estuvieron haciendo láser, estuve 6 sesiones y luego cuando yo vi que ellos seguían, o sea, no, eso no, Como si fuese seguían, una yo seguía mancha. pagando cada sesión y ahí seguíamos y fue cuando ya llegó la sesión número 6 ya cuando dije, coño, sí, es que no se me está yendo, Hostia, o pero sea, no me sigue igual. jodas. O sea, ya no es solo que te estén dando un Sí, ahí yo creo que no hubo algo que no estuvo negligencia correcto. médica, no me jodas. Sí, hubo algo que no estuvo bien Y ya no es el y dinero que estás pagando por quitarte esa mancha que lo estás haciendo periódicamente. Es que, es que si tú en ese momento te hubiesen dicho que eso era lo que era, probablemente podrías haber reaccionado antes, ¿no? no me hubiese hecho esas terapias láser porque no hubiesen servido para nada y al final es que no sirvieron para absolutamente nada. Luego fui a otra clínica distinta y ahí fue cuando me hicieron otras pruebas y ahí verificaron que no era una mancha, que era la malformación Y ahí te arteriovenosa dieron el cerebral diagnóstico concreto con lo y que... me mandaron directamente al hospital. Vale, antes de seguir un poquito desarrollando tal, eh, ¿qué pasa con los médicos que te dijeron que al principio era una mancha? ¿Eso se queda así, se olvida y ya está?
En ese momento me vino tan rápido, me diagnosticaron la enfermedad, tenía 18 años, me vino tan rápido que lo único que quería era ir al hospital y ver a ver que me dijeran y ya se nos olvidó a todos, básicamente. No volvimos a esa clínica ni volvimos Normal. a Y yo saber sé que nada no de puedes ello. volver al pasado, pero si ellos se hubieran dado cuenta de que eso era lo que era antes, o sea, no sé qué tiempo estuviste tú yendo al tratamiento de láser para quitar la mancha. Igual 8 meses o así 8 estuve. meses. El haber detectado la enfermedad esta 8 meses antes hubiese hecho que te pudieses curar mejor o No, 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 no. no influye nada, ¿no? No, Vale, no influyó. vale. Eso fue por lo que, claro, si Por hubiese lo influido en menos, algo, si el médico me dijo el láser no te influye, porque además él también me aplica láser varias veces, entonces el láser no influye y además, eh, ya no influye, pero yo a lo que me refiero es, igual hubieras empezado el tratamiento 8 meses antes y hubiese sido mejor. no, ni Nada, ¿no? influye Vale, ni vale, siquiera vale. tampoco es Vale. mejor haberlo empezado Vale, antes. porque claro, te lo estoy preguntando desde el desconocimiento, pero ¿en qué consiste exactamente la enfermedad que tienes? Bueno, al final son venas y arterias bueno, yo tengo la presión arterial arteriovenosa alta por todo el cuerpo, Hmm. entonces eso forma tumores cerebrales. ¿Y eso significa que fluye más rápido la sangre o qué La significa? sangre fluye más rápido y entonces crea malformaciones Vale, en mi cuerpo. vale. ¿Y crea malformaciones en general por todo el cuerpo o en principio te afecta a una sola parte, que es en este caso el papo? Te puede afectar a cualquier zona del cuerpo, pero en mi caso de momento me ha afectado, bueno, lo tenía en el cuello, o sea, tenía toda esta zona de aquí con el cuello incluido, Mm, ahora ya es más pequeño, mm. pero por todas las operaciones que llevo, pero, pero sí, o sea, te puede influir en cualquier zona, y hay gente que incluso en el cerebro, o sea, directamente en el cerebro, en cualquier zona. O sea, y depende, supongo que donde te salga será más fácil de operar o menos fácil y puede afectarte incluso más o menos, ¿no? O Sí, sea, por ejemplo, si es en la mano, pues posiblemente te lo pueden quitar más fácil. Lo que pasa es que es una enfermedad que no tiene cura. O sea, es decir, tú la presión arterial la sigues teniendo alta por todo el cuerpo. Entonces, igual te la quitan de la mano, pero te sale de repente en otro sitio. Es como a mí me ha ido fluyendo desde el cuello y me ha ido cada vez un poco más arriba. y, ¿y es siempre exterior o puede salir incluso por debajo del cráneo, por ejemplo? Sí, Y ahí es cuando sería un problema real, ¿no? ahí Porque es cuando la sí, operación supongo que no tiene nada que ver. no tiene O no nada lo que sé, ver. ¿eh? Es que depende de la zona. Mi zona, por ejemplo, el problema que tiene mi zona y por lo que no me lo pueden quitar del Hmm. todo, por lo menos el hinchazón, es porque justo la arteria que riega del cerebro al corazón, justo pasa por esa zona. Entonces, a la hora de operar, tiene riesgo de que corten esa Claro, arteria y entonces ahí ya, y ahí ya, adiós, claro, porque es la única arteria que, bueno, una de las que riega el sí, cerebro de sangre, ¿no? Digamos. sí. Vale, has dicho que no tiene cura. Lo que haces para ello, entonces, tengo entendido que es una operación por año, cada 2 años, ¿no? Sí, una operación al año. Antes eran dos, o sea, he tenido momentos en los que he tenido dos, pero ahora es una operación por año. Y bueno, ahora con el tema de la mentonera y otros hábitos que tengo, como ponerme frío y otras cosas que me mantienen la malformación, pues consigo que las operaciones pues sean un poquito más, se puedan aplazar un poco más. Vale, pero eh, tú las operaciones las haces cuando el tumor llega a una medida estipulada que ya te empieza a molestar o cada cierto tiempo. A ver, el problema del tumor es que se hincha por minutos. O sea, no es un tumor que lo tengas igual todo el rato, sino que tú imagínate, lo puedes tener totalmente bajo, que en 5 minutos se te puede hinchar totalmente. Entonces, ese es el problema está ahí. La cosa es que hay a veces que salen ramas nuevas y ahí es cuando el médico tiende a operarlo. Vale. Lo que pasa es que ¿Qué significan normalmente ramas nuevas? Perdona.
te corto. Que ramas que se te puedan ir al cerebro, o sea, en plan ramificaciones Vale. que se salen de la malformación y que pueden irse al cerebro. ¿Y se sabe por qué se hincha y se deshincha? O sea, ¿tiene algo que ver con tu estado emocional, con Yo creo que sí. tu, yo qué sé, tu nerviosismo? Yo creo que tiene que ver porque yo hay momentos en los que noto que se hincha más y hay momentos en los que, no, por ejemplo, con el calor, con las alturas, cuando me subo a un avión, en muchas situaciones noto que se hincha mucho más. Entonces, para eso llevo la mentonera compresiva para que lo mantenga. Con esto he conseguido, más o menos con un método de unos cuantos hábitos que tengo, he conseguido que de vez en cuando me pueda quitar la mentonera y tenerlo bastante normal. Mm. Porque ¿qué rutina haces para, o sea, o sea, de una rutina, o sea, ¿en qué ha cambiado tu vida diariamente desde que tienes la enfermedad que tienes? Bueno, yo lo que suelo hacer es, primero me pongo frío. O sea, por las mañanas y a las noches me aplico frío, ya sea con hielo o con agua fría, me aplico frío. Y luego, aparte de eso, tengo que dormir con el cabecero elevado. O sea, el cabecero de la cama es muy elevado a las noches. Al principio me era incómodo, ahora ya lo he normalizado. Y luego lo que más me hace es la mentonera compresiva, que la llevo prácticamente a todos los sitios, a la playa, a todos los sitios. Al final, esto, quieras o no, te da calor. En verano Mm. es bastante agobiante. Cuando estuve, por ejemplo, el otro día en la playa o incluso de fiesta, ¿sabes? Pues me la tengo que llevar porque no puedo estar... a lo mejor puedo estar 2 horas sin ella, pero luego me la tengo que poner. Y así todo el rato. Porque si no te la ponen, en el momento que no te la pongas es cuando tiende a hincharse. Claro, y hay a veces que puede llegar a hincharse hasta cierto punto que luego no baja. Claro, O que puede sea, llegar incluso a ser peligroso y todo, ¿no? En claro, plan, ¿y qué es lo que te ocurre exactamente? Que se te acumula, supongo que de sangre, sí, el... se me acumula sangre en la zona y entonces se va hinchando. se va Se va hinchando. acumulando cada vez más sangre. Claro, hay riesgo de hemorragia o de muchas cosas. Entonces, como tuve, por ejemplo, el año pasado, que eso es lo que me hizo entrar en el proceso que entraba ahora, fue lo que me ocurrió el año pasado. Y al final eso es lo que me hace que tenga que llevar estos hábitos a rajatabla todos los días. Claro, y tener una rutina que no puedes... O sea, supongo que tampoco será que no pasará nada porque un día se te olvide y te lo pongas media hora más tarde o lo que sea, pero sí que es verdad que tienes que ser un poquito más estricto que el resto de la gente, ¿no? Con tu Claro. rutina. Vale. ¿Esto te afecta para los deportes, para cualquier cosa que te suponga esfuerzo físico? Sí, o sea, yo cuando empecé cuando me diagnosticaron la enfermedad hacía boxeo Mm. y bueno, me ordenaron dejarlo, o sea, me obligaron a Hostia, es que dejarlo. justo el boxeo, Claro, hostia, sí, justo hacía normal. boxeo. Yo igual otro deporte te digo, bueno, puedes hacerlo pero es que justo el boxeo, porque como te enganchen un puñetazo bien en Claro, la zona pero yo en ese mala. momento tenía 18 años y estaba como en el de que ya tenía como mis hábitos, mis aficiones, un poco mis Mm, gustos y tal, y todos esos gustos, todas esas aficiones, pues tuve que ir dejando, cambiándolos. claro, y tuve que ir cambiándolos, entonces al principio me costó como asimilar esa parte. Me Los empezó a cast gustar el tema del fitness, el fitness. empecé a He hacer... visto vídeos que Sí, sí, sí. entrenas y eso, ¿no? Me empezó a gustar ese tema. Al principio empecé, pues eso, obsesionado, en plan de levantar mucho peso, tal. Claro, el médico tampoco no le gustó la idea. Entonces tuve que empezar a bajarlo. Llegó un punto en que lo dejé. Pero Y por petición del médico. no, el médico no me decía que lo dejara exactamente, pero yo era como que notaba que no podía hacer ese deporte sin conseguir o sea, consiguiendo resultados, o sea, que no podía tener resultados practicando ese deporte eh, con lo que me decía el médico que podía y no podía hacer. Entonces desistí un poco y dije, voy a dejarlo. Lo dejé, estuve como un año y pico sin hacer nada de deporte y eso al final derivó en mi primera operación de urgencia con una hemorragia, o sea, al final no hacer deporte, empezar a tener malos hábitos. eh,
Claro, o sea, dejas en principio porque igual no es lo mejor o lo más recomendado para la enfermedad, ¿no? El entrenar fuerza y llegar a esos límites de, de esfuerzo. de esfuerzo, pero eso hace el efecto contrario, ¿no? Que dejes de hacer deporte, que dejes de tener una vida sana, digamos, entre comillas, igual incluso la alimentación, Exacto. cambiarla un poquito, etcétera, y, y todo eso hace que acabes en urgencias, me comentaste, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues tuve una primera operación en la que, bueno, el médico prácticamente cuando entré a quirófano, según me vio, casi deja de operarme. O sea, me acabó operando porque ya llevamos muchas operaciones juntos, 10 operaciones ya llevamos ya. Entonces, al final, ¿Pero por cariño, por qué decidió ir porque ya estaba en un punto demasiado hinchado y era muy peligrosa. Porque tú piensas que en estas operaciones, yo cuando entro al quirófano, entro de una manera que él no puede saber antes de entrar al quirófano. Entonces él no tiene nada preparado antes de entrar al quirófano. En el propio quirófano, tiene que él ir viendo lo que va a hacer. Claro. Entonces no es una operación Evaluar, común. ¿no? ¿Cómo estás? Claro, Y a evaluarlo partir ya de ahí. directamente cuando lo abre. Ya. No es como Pero otras bueno, cirugías que el médico ya con unas pruebas, con ciertos análisis, sí, en sabe cómo plan, está. vienes un par de semanas antes y, oye, pues te hacen las pruebas y sabemos por dónde vamos a actuar. En este caso no, ¿no? Fue En este todo como caso, muy de repente, ¿no? Se te acabó hinchando mucho hasta tal punto que por miedo decidiste ir a urgencias. Flipó el médico porque flipó. no habías tenido así el tumor hasta ahora, No, ¿no? nunca lo había tenido así. Y nada, operar de urgencia, ¿no? Tuvo Eh, que operar, sí. Se metió, estuvo a punto de parar la operación porque no veía viable operarlo. ¿Pero por Lo qué? ¿Por acabó miedo a que haya... a por que miedo te a desangres o que... algo? Es que no Sí, sé muy sí, bien... estaba demasiado... Yo, además, tengo una foto que suelo compartir bastante en Instagram. Lo tenía exageradamente hinchado toda esta zona. Y era una zona donde había nervios y había cosas muy importantes. Claro, Y entonces se tuvo que meter ahí sin previamente saber nada. ya. Entonces abrió, se lo encontró así y flipó. Y afortunadamente salió bien. Salió bien, pero al de 15 días tuve que volver a ir a urgencias, que además me encontraba en Bilbao ya, y tuve que volver a ir a urgencias porque tuve una hemorragia que no, o sea, me levanté de la cama y tenía toda la sábana manchada de sangre. Me fui al baño, ¿Y por dónde sangrabas? se me abrió toda la A la zona. cicatriz. Sí, bueno, me suelen salir como pequeños quistes que hacen como sangres, entonces Claro, o te sea, va igual, saliendo sangre. si, claro, es que si tienes la cicatriz medio abierta y te sale un quiste ahí que hace que se separe la cicatriz, Exactamente. no ahí es donde empieza Se el me sangrado. abrió y entonces me fui al baño, me quité la venda. Claro, con la venda pues no salía tanta sangre, pero de repente cuando me la quité, Bum. salía bastante sangre, entonces me tuve que apretar con varias vendas para no perder más sangre. Y claro, esto era, voy a la clínica de Bilbao, o sea, al hospital de Bilbao, o me voy de viaje a Madrid y yo a donde el médico. Claro, la cosa es que en Bilbao, cuando yo he estado en la primera operación que estuve en Bilbao, no tenían ni idea de operar este tipo de tumores. Entonces mi cosa era, coño, si voy a Bilbao a lo mejor no tienen ni idea de qué hacer Y y a lo me hacen mejor una chapuza aquí que me dejan ciego o lo que sea, ¿no? claro, me hacen una chapuza aquí y me la lían. Entonces me cogí el coche con mi padre, nos fuimos Sin a duda. Madrid y acabamos allí en urgencias. Me acuerdo que subí a la planta del médico. El médico cuando me vio se echó las manos a la cabeza porque dijo, fliparía porque estaba toda la venda ya un poquito sangrante. Y cuando entré a su espacio, de repente me quitó las vendas para ver lo que era, por verlo, y cuando me lo quitó salía a chorros y me tuvieron que poner en camilla y
y operarme de urgencia. O sea, me tuve que operar directamente. ¿Qué hubiera pasado si el médico hubiese decidido no operarte? O sea, porque ven demasiado riesgo como para operarte, que hubieras tenido que... Eso lo eh, viví una vez, eso hubo en una de las operaciones, que es la que llevo tatuada. a ver, enséñanoslo para todos. Ahí llevo la, ¿Qué es exactamente? el Ah, la 19 de fecha. enero del 2021 El día y lo llevo. que te dijeron que no ibas a poder Sí, o operarte. sea, era cuando peor lo tenía todo súper hinchado y fui allí al hospital. 6 meses antes me llamó el médico para decirme que solo queda una operación, que era quitar el músculo masetero, que el músculo masetero de este lado lo tengo quitado. ¿Qué es lo El que... músculo más fuerte que el de la tenemos en el, mandíbula? en el cuerpo, el de la mandíbula. Este de aquí, ¿no? Sí, Vale. ese me lo han quitado. Y bueno, me dijo que era la última operación que se podía hacer para intentar sostener el tumor. Me habían hecho como 6 operaciones, creo que llevaba, o 7, y no se había conseguido absolutamente nada, sino que cada vez iba más. Entonces fue como la última vía que quedaba y me llamó el médico y me dijo, a ver, tienes que decidirlo tú. O sea, en este caso no puedo tomar yo la decisión porque es una operación muy riesgosa, entonces tienes que decidirlo tú. Y entonces yo decidí automáticamente operarme porque veía que ya conocía un caso de una chica que se había dejado crecer el tumor y ahora mismo tenía afectado la vista, todo, y cada vez le iba más, le iba más, le iba Claro, y más. llega un Ya punto era, igual ya que era un te... punto que era tremendamente enorme y que, claro, eso tú piensas que eso cada vez que crece más, cuanto más crezca, más riesgo para tu vida. Más riesgo para tu vida y para todo en general. Te quiero Claro, decir, te puedes llegar a quedar ciego, que te afecte, claro. incluso que no puedas ni Que masticar. no puedas incluso ni depender de ti mismo. Claro. Sabes que llega un punto en que tengas que depender de otras personas para ciertas cosas de tu vida Eh. cotidiana. Y si pasa algo, que pase algo por lo menos intentando arreglarlo, Intentándolo, ¿no? sí. Entonces yo dije, mira, me voy a operar. Y entonces me presenté ahí en el hospital y me acuerdo que me metieron a hacerme una prueba, un catéter, que no era solamente una prueba, sino que era una prueba y además me iban a quitar parte del tumor, o sea, me iban a quitar algo de presión para facilitar la operación al médico. Bueno, pues cuando me metieron al quirófano para esa prueba, no se atrevieron ni siquiera a hacerme esa prueba. Me sacaron del ¿Cómo, quirófano. cómo, cómo, cómo? O sea, tú estás ya... Entré en el quirófano, me metieron la máquina, que era una vía que te meten por la ingle y te miran todas las venas que tienes hasta llegar a la malformación. Y ahí te tienen que meter como un líquido para bajar la presión. Pues no se atrevieron a meterme el líquido que necesitaban meterme para descongestionar un poco la malformación y entonces directamente me quitaron la vía y me sacaron de quirófano. Me vinieron 2, 3 médicos y me dijeron, no, no, no te podemos hacer esto, ya hablaremos con tu médico, con tu cirujano, pero nosotros esto no te vamos a hacer. Entonces salí de allí, llegué a la habitación y de repente empezaron a subir distintos médicos, subieron como 7 médicos, a intentar convencerme de que no me operaría. O sea, a intentar convencerme de que... Pero ¿y De, qué solución te me daban? O decían sea, que mira, que era súper riesgosa la operación, que corría riesgo mi vida, que me podía crear una parálisis facial. Me empezaron a decir un montón de cosas para, bueno, ellos pues para convencerme de que no me operara. Ellos no querían operarme. Entonces, pero ¿y tú crees realmente que lo hacían por ti o no, lo porque hacían no por mí, querían... lo hacían porque yo creo que no sabían ni siquiera cómo iba bien la enfermedad, no se conoce mucho de la enfermedad, entonces yo creo que por miedo también a cagarla, a Eh, cometer un error, yo creo que dijeron, mira, es mejor que no te operes. vale, y si tú decides que sí, te tienen que operar. O si ellos se niegan, no Yo, están yo en obligados. ese momento, yo les decía que sí, que sí, que sí. Y de repente el día siguiente bueno, apareció el médico a la noche, o sea, a última hora en el hospital,
Y bueno, me miró con cara de, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué vamos a hacer. Como yo ya ahí veía que posiblemente no habría operación. Yo ahí veía ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Cómo te sentiste? yo ahí empecé a pensar en irme a otro país, A operarte. a operarme en diferentes alternativas, porque yo no, o sea, no podía verlo como lo tenía. Es que en ese momento estaba muy grande el tumor, o como 8 o 9 centímetros de tumor. Entonces, ¿Eso y qué rodeado por sería? muchas zonas. Algo así, por ejemplo. Sí, O algo sea, así. y encima, o sea, no es solo visual, que tú te ves y tal, No, no, y, yo veía el riesgo que tenía eso. Si ya me había causado cosas, pues imagínate si veía crece, ¿no? si seguía creciendo lo que podía causarme. Incluso, y tú, encima ahora que no lo tienes tanto, pues yo sinceramente ahora te veo y igual luego o sea, si te quitas la venda se nota más, pero yo ahora te veo y tampoco diría que yo creo que lo tienes bastante bien ahora, sinceramente. Sí, O sea, no noto tampoco, sí que notas un poquito hinchado, pero como cualquier persona que tal. Pero hostia, tener algo que es que para todo, para dormir, incluso al moverte un poquito así, yo creo que lo notas para dormir, por ejemplo, lo que más notaba era que en el oído de esta zona tenía como latidos. Entonces era como si tendría un despertador todo el rato ahí sonando. o sea, notas Ahora mismo que ya corre la no sangre tanto, por ahí. ahora mismo muy poquito, pero muy poquito. Pero antes era como Mm. constantemente ahí en el oído, pero muy fuerte. Entonces, bueno, al final, el día siguiente de ese momento en el que estuve con los médicos, me dijeron o sea, me dijeron en el hospital quería cerrar mi expediente. O sea, quiso cerrar mi expediente y fue mi médico el que esa misma mañana fue a donde la dirección del hospital a convencerles de que vamos a intentar una operación. Y en ese momento supongo que, vamos, la alegría de tu vida. Sí, 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 o sea, cuando subió el médico, vino mi madre, o sea, ¿Tus padres estaban a favor o en contra de operarte? mis padres durante la noche era como que tenían el miedo Claro, se de, lo de tal, habrían pero pintado yo los tenía médicos. tan claro que quería operarme, o sea, al final eres tú el que lo tiene y entonces eres tú el que dices, coño, es que yo me quiero operar. Claro. Y entonces fue cuando subió el médico a donde mi madre, le dio la noticia y entonces mi madre vino a decírmelo a mí y ahí fue como dije yo, vale, se puede, Hay una oportunidad, hay ¿no? una oportunidad. Y gracias a esa operación, pues me quitó el músculo. Salí de la operación, sí, tuve que estar varios días en la UCI, había perdido muchísima sangre en la operación, pero gracias a esa operación, al final, a día de hoy, estoy como estoy. O sea que puedo por lo menos depender de mí mismo y mantenérmelo medianamente. Aunque me Mm. tengan que seguir operando y aunque siga creciendo, siga queriendo crecer el tumor y demás, por lo menos me lo puedo llevar yo un poco. ¿De qué año estamos hablando de esa operación? 2021, o sea, hace 2021. 3 años. Vale, y ahora mismo hay más conocimiento de lo que había en aquel entonces con la enfermedad o... Ahora mismo sí que es cierto que, bueno, la presión que tengo yo es de alto flujo y, por ejemplo, las de alto flujo ya se pueden solucionar. O sea, las de bajo flujo ya se pueden solucionar. Ya son cirugías que te lo solucionan además simplemente metiéndote en creo que se llama radiocirugía, que te meten como en una máquina y te bajan directamente la presión del cuerpo. Y al cabo de un tiempo, unos meses, se te va yendo la malformación sola. O sea, en verdad, tu enfermedad es básicamente que tu sangre fluye más rápido que el del resto de la gente. Sí, Y a raíz de eso ocurre lo que ocurre, ¿no? Pero es simplemente eso. Habría que buscar una solución para que deje de fluir tan rápido exactamente, sí. y que fluya como, Mm, como lo normal. exacto, sí. Vale, ¿cómo ha cambiado la perspectiva de ver la vida a raíz de todo esto que te ha sucedido? Hombre, yo, o sea, al final, antes de la enfermedad, era una persona, cuando me diagnosticaron la enfermedad era otra persona Hmm. y desde hace 7 meses que he empezado este proceso de crecimiento personal, soy otra persona. O
O sea, es decir, creo que ha habido como 3 etapas en mi vida, ¿no? En todos los aspectos, de autoestima, de confianza, de cómo ver la vida, de cómo intentar crecer cada día. Todo eso me ha repercutido mucho. Ahora mismo eh, pienso mucho en mí, en mis proyectos, en mis cosas y en cambio antes pues no era igual, ¿no? Antes me dejaba llevar un poco por lo que tenía alrededor Hmm. y demás. ¿Y ha afectado mucho la enfermedad a tu vida cotidiana? Te quiero decir, supongo que sí, que hay cosas que habrás cambiado, etcétera, pero tú supongo que puedes seguir teniendo una vida normal como tal, ¿no? Independientemente del proceso de curación que tengas que hacer y tal, y que cada año tengas que operarte y tal. Sí, en el resto de cosas Quitando el no. deporte extremo y cosas así y tal, realmente tampoco, o sea, sí, entiendo que sí, porque lógicamente la enfermedad pues es lo que es, pero gracias a las operaciones si puedes llegar a mantener un estilo de vida bastante Sí, normal, sobre, ¿no? sobre todo depender de ti, o sea, que no tengas que depender de nadie porque hay enfermedades, bueno, y en la mía hay casos también que tienen que depender de sus familiares, que tienen que depender de muchas cosas, ¿no? Al final esta enfermedad es una enfermedad que te afecta a la salud, que me puede venir ahora un problema de salud, una hemorragia, un derrame cerebral, me puede Mm. venir diferentes cosas a mi salud, pero también al final te afecta mucho a tu autoestima, porque al final, que eso no es muy visible. O sea, al final es la cara. Entonces, se ha dado como. Hay mucha gente, yo por ejemplo, gente que he estado en contacto, pues igual la tiene en la cabeza, pero no es visible, o sea, no llega a generarle hinchazón porque la tiene más por Debajo del dentro, pelo, ¿no? o en la mano, o en los pies. Claro. Entonces no son zonas visibles que te puedan llegar a afectar a tu vida cotidiana. A mí, Mm. en mi caso, sí. O sea, no sé, a la hora de salir de fiesta, a la hora de un montón de cosas, evidentemente hay mucha gente que se te acerca, ¿no? Que antes a lo mejor pues tú tenías como una vida un poco más tranquila y ahora pues la gente se te acerca, te pregunta, No, es como. Cambia un poco todo en ti. Mm. Pero bueno, eso puede ser hasta incluso bonito, ¿no? Que la gente se preocupe, tal, que le Sí, o interese sea, y yo es que... lo que suelo hablar. Yo al principio lo veía como algo negativo, o sea, no me gustaba y entonces lo intentaba ocultar. Y me he dado cuenta que cuando no lo ocultas, cuando lo llevas con total naturalidad, surgen cosas que tú dices, coño, pues mira. Hombre, es que tú tienes que tener en cuenta que ya es... Ahora ya se ha convertido en algo que, o sea, que puedes controlar, pero no depende de ti que desaparezca o no. Entonces, tienes dos opciones, o estar martirizándote toda la vida, a por qué a mí, por qué yo, o aceptarlo y tirar para adelante que como quien, yo qué sé, como quien, es que te iba a decir como familiar mío que le faltan un par de dedos en el curro, te quiero decir, punto, ya está, la ha pasado, no queda otra, sigue Claro, ser agradecido con lo que tienes, que gracias a Dios puedes controlarlo, realmente a favor tuyo te voy a decir que lo disimulas bastante bien, sinceramente, en mm, plan, yo cuando hablé con Aisea, etcétera, me esperaba algo más exagerado, te felicito, la verdad, en plan, te veo bastante bien y no queda otra que aceptarlo, asumirlo y tirar para adelante. Y si encima consigues que lo que tú has hecho, que has pasado de una debilidad a una fortaleza, que ahora vamos a hablar exactamente. sobre todo el tema del programa que has hecho, cómo asesoras a la gente, etcétera, hostia, increíble, ¿eh? Es que al final esto, si tú lo ves desde una perspectiva negativa, eh, te puede traer cosas de tu vida muy negativas y puedes llegar a pasarlo bastante mal, pero si lo ves desde una perspectiva positiva, o sea, mm, te puede llegar a quitar cosas
bueno, si lo ves así sí, pero te puede dar muchas cosas también. Claro, y aprender cosas que no hubieras aprendido de otra forma. Claro, y los demás se relacionan contigo de una manera distinta. O sea, no quiero decir que ni víctima ni nada de esto, sino me refiero, pues por ejemplo, a la hora de conocer a alguien, tú aprendes ciertas cosas, ciertos comportamientos que te ayudan a la hora de, de socializar con la gente. Mm. De relacionarte, etcétera, ¿no? Sí, que hay otras personas que pues a lo mejor no lo tienen y se nota que esa confianza no la tienen a la hora de hablar con alguien, pues que no tienen esa confianza a la hora de hablar o que le pillas en algo y se nota. Mm. Me gustaría saber también si de alguna manera te has sentido en algún momento limitado por la enfermedad que estás sufriendo. No sé si... Bueno, aparte en el aspecto de deportes, por ejemplo, que hemos Sí, que hemos hablado, hablado antes. socialmente sí que he sentido alguna limitación, pero por cómo yo veía en ese momento, Claro, es que es más la perspectiva, cómo ves las cosas, que lo que por mi realmente... actitud en ese momento. Eso Mi es. actitud en ese momento no era la correcta. Muy Y bien. entonces eso me llevó a socialmente estar bastante limitado. Pues no sé, con el tema de chicas, por ejemplo, a la hora de conocer chicas. Al final, el hecho de ir a un sitio, por ejemplo, quedas con alguien y estar en un bar, por ejemplo, y tomándote un café o lo que sea, y ir con un aspecto, y de repente al de 5 minutos o 10 minutos cambiar el aspecto y que se te Hostia, es empiece a que hinchar. es muy heavy, o Claro, sea... porque ya la otra persona ya en qué situación está, ¿sabes? La otra Mm. persona tampoco sabe cómo llevar eso, y entonces, O sea, yo por lo menos lo que me saldría a mí en esa situación es preocuparme. Digo, hostia. Digo, porque si no lo conoces, digo, ¿qué le está pasando de repente? O sea, estará claro, pero bien, ya cuando una ¿sabes? persona se preocupa, tú tienes que saber un poco también cómo reaccionar ante esa Claro, situación, porque si tú ya te pones nervioso, si tú ya tal, ya agravas la situación. agravas la situación y no se Claro. genera una situación buena ahí entre esas dos personas, entre la persona que estás conociendo y tú. Y además esa persona es que muchas veces igual ni te conoce, ¿sabes? Mm. No sabe de nada de ti. Entonces en ese sentido ha sido un poco duro, yo creo que ha sido lo que más me ha hecho perder confianza Y te ha y afectado a tu a mi autoestima. autoestima, sí. Yo creo que ha sido eso lo que más, porque yo cuando tenía la enfermedad y lo tenía hinchado, no me, no Como me, siempre estaba igual, sí, ¿no? sí, o sea, no, Punto. yo seguía igual con la Mm. gente, seguía igual con todo, pero el problema vino cuando ya empecé a notar que por minutos variaba. Entonces eso fue lo que me hizo a mí perder esa autoestima, no saber llevarlo, y al final es como todo, es un aprendizaje que me ha llevado un tiempo a aprender pues distintas frases, distintas cosas que te pueden venir bien para diferentes situaciones que te pueden aparecer en la vida. Supongo que incluso te ha hasta... O sea, te ha venido hasta bien, digamos, supongo que incluso hasta habrás reforzado tu relación con tus seres queridos, porque cuando se pasa por una situación que no es la mejor, digamos, o sea, al final pues aprendes a quién está ahí, quién no está ahí, quién puedes confiar realmente, y al final es cuando en las peores situaciones es cuando haces tu círculo de confianza de Sí, verdad, ¿no? Ahí es donde empiezas ya a ver quién sí y quién no. Supongo que esto también te habrá pasado a ti, ¿no? sí, eso también me ha pasado, pero sí que es cierto que yo como siempre me he mantenido fuerte, entonces la gente que tienes alrededor te ve fuerte. Claro. Entonces a la hora de ellos valorar tu situación, lo valoran de otra manera, y entonces a la hora de ver las cosas, pues a lo mejor si a ti te cuesta realmente hacer algo en algún momento, pues por ejemplo, yo qué sé, hablar a una chica cuando estás con los amigos y tal, y te cuesta hablar a una chica, por ejemplo, pues esas personas que tienes alrededor, como te ven fuerte, ellos en su cabeza dicen, coño, ¿por qué no la hablas? Mm. ¿Sabes? O sea, ¿qué problema tienes? Claro.
Porque a ti te están viendo fuerte. Claro. Si tú estarías en una situación que te sientes mal, que tal, seguramente hay muchas personas más Sí, pero que te yo apoyarían. preferiría, bueno, no puedo hablar porque no he vivido tu situación, pero sí que es verdad que igual prefiero esa situación a que me traten como por pena de otra manera, como más, ¿sabes lo que te Es digo? lo mismo que pensaba yo, o sea, es que realmente tiene que ser así, pero a lo mejor tienes que evitar ciertas situaciones o saber decir que no a ciertas situaciones y saber decirlo así No directamente. pasa No, tío, nada, no lo voy a hacer. claro. Y ya está, ¿sabes? Saber decirlo. Pero como cualquier otro colega tuyo que no le apetece en ese momento, o sea, Es lo que yo digo mucho, no que tiene al nada que final de ver. todo esto he aprendido cosas que me han ayudado a mi vida cotidiana, o sea, cosas que a la gente común le suceden a Mm, diario, problemas que hay mucha gente que tiene y que yo he aprendido a raíz de claro. de la enfermedad. Y que gracias a Dios pues has aprendido con la edad que tienes y hay gente que no le ocurre nada grave, que no lo aprende hasta una edad con la que muchas veces ya es tarde, te quiero decir. Sí, Hombre, porque nunca es tarde para eso es aprender, cierto, pero que hasta que no te pasa algo que ya te tiene muy eso es, abajo, eso es. no, no Mm. tiras adelante, no tiras Ya con sea todo. una ruptura, una enfermedad o lo que sea, pero sí que es Exactamente, verdad que a veces hay que tocar fondo para aprender exactamente. o por lo menos para coger impulso y tirar para adelante, ¿no? Hmm. Eh, Es ¿Cómo cuando tomas las decisiones más fuertes, hmm, cuando tocas fondo. has necesitado ayuda de profesionales para sobrellevar la situación? He estado yendo a diferentes terapias, he intentado, pues, sobre todo el tema de autoestima, de cómo llevar todas las situaciones. Y es que realmente yo me doy cuenta de que no ha habido nada o sea, ha habido cosas que me han ayudado, pero yo salía de ese sitio y notaba que no me había cambiado nada, Hmm, que yo seguía igual. Y es porque al final tú cuando vas a una terapia de este tipo, tú hablas con la persona te entiende, tienes ahí como un aprendizaje con esa persona, mm, te sientes comprendido y al final te sientes bien en ese momento. Pero luego cuando tú sales de ahí, si tú no haces nada en tu vida, claro. si tu cuerpo no se menea, Tienes que enfocarte a ello, sí, claro, si tú no generas interiorizarlo. algo en tu vida, no hay ninguna Claro. manera en la que lo vayas a superar. Hmm, porque Te va a volver, va a ser como lo supero y vuelvo a ello. Lo supero y vuelvo a ello. Como muchísima gente que entra en depresión o tiene una inseguridad o tal, y al de un tiempo vuelve a tener lo mismo. hmm. Vuelve a la misma situación. Y al final se trata de que tú cambies, tío, de que cambies por dentro y que esas situaciones pues aprendas a manejarlas. Si no es cuestión de ir 2, 3 horas a la semana a un sitio y te va a arreglar la vida, no, no. Allí probablemente te enseñen a qué hacer durante todos los días o sea, es que realmente tienes que cambiar el enfoque de tu vida, cómo ves la vida, cómo todo, todo. Y cuando empiezas Exactamente. y realmente te lo crees, porque hay mucha gente que directamente no cree en los psicólogos, no cree en las terapias, o sea, no te vale de nada ir ahí si no crees que te va a ayudar. Claro, Pero como todo en la vida, ¿eh? O sea, igual que en la universidad, si crees que no vas a aprender nada y que todo es un... no vas a aprender nada. Te lo vas a estudiar claro, para el examen y tienes que interiorizarlo, tienes que aprender a que te guste, tienes que... Es un proceso más que claro. un... ¿Y cómo manejas los altibajos emocionales? Porque supongo que, como todo el mundo, en plan, tienes tus idas y tus venidas. ¿Has aprendido, sabes gestionar tus emociones mejor que antes? Sí, siempre que tengo alguna emoción negativa, algo que me venga negativo, siempre intento no solamente desarrollar cosas en mi mente que me hagan verlo de manera positiva, sino luego aparte actuar de alguna manera. O sea, llevar a cabo alguna acción que me haga sentir bien. Hmm. ¿Sabes? Porque es lo que te va a llevar a cambiar ese pensamiento que tienes en ese momento. Tal cual. Yo, por ejemplo, soy mucho de... Yo estoy todo el día... Yo también soy emprendedor, que no te lo he dicho, pero bueno, todavía no he emprendido... Bueno,
estoy aquí con esto del podcast, luego estoy con un proyecto de un negocio que voy a abrir más adelante, etcétera, y es lo que tú dices. A mí me cuesta, bueno, estoy empezando ahora, pero yo soy muy de pensar todo, de teoría, tal, apuntar, hacer el proyecto, tal, pero tengo que empezar más a ejecutar, ¿sabes? Porque de nada vale tener un buen proyecto, tener una buena idea si realmente no lo llevas a cabo, que es lo que te va a diferenciar del resto. Igual incluso a veces es mejor empezar, aunque no tengas el mejor proyecto del mundo y no lo tengas bien definido y tal, y vas aprendiendo con los errores, que tener un pedazo proyecto y no abrirlo, ¿sabes? Claro, durante el camino ya irás arreglando cosas y ya irá mejorando todo, pero es que al final, si no empiezas, Tal nunca va a cual. llegar ningún Y resultado. hablando de proyectos, ¿no? Sé que has empezado o sea, como creador de contenido, que es cosa que estoy intentando yo también con el podcast, etcétera. ¿Qué tal te va? ¿O cómo te decidiste a meterte en este mundo? ¿Por qué? Bueno, yo cuando empecé mm, porque empecé por mí, o sea, empecé por mí para empezar a mostrarme en redes sociales y que la gente me conociese, porque eso me iba a ayudar también a mí en mi vida cotidiana de cada día. La cosa es que de ahí derivó en que cada vez más gente me veía y eso derivó en que había mucha gente que me pedía apoyo, me pedía videollamadas, me pedía consejos. Entonces yo en ese momento, y fue al de poco Pero tiempo a ti además. personalmente, ¿cómo te ayudaba? ¿En qué te ha ayudado a ti subir contenido, hacerle, enseñar a la gente el proceso que has vivido? Bueno, ¿Por qué te ha ayudado, quiero decir? el hecho de simplemente notar que estás ayudando a tantas personas, o sea, porque al final eh, piensa que mi contenido mm, es que ayuda a mucha gente, hay a mucha gente que le inspira, que le Claro. ayuda, que toma decisiones en su vida, o sea, es tremendo. O sea, yo hay gente que me ha hablado que es increíble. Por ejemplo, un chico con agorafobia, o sea, que llevaba años, no sé, 3 o 4 años sin salir de su casa, sin salir ni para comprar, que tenían que bajar sus padres a comprar la comida y a comprar todo, sin ser capaz de salir de su casa. Tres Y, años sin salir de casa. y hice, nada, vio un vídeo mío, me habló, estaba súper mal, me mandó unos audios, me puse en videollamada con él y al de una semana, 10 días, me mandó una foto de, estaba en el, no había ido a ningún sitio Público, ¿no? Sí, lleno público, de gente. pero estaba en la calle que había ido a la peluquería, tío. Claro. Porque le dije yo que tenía que empezar a cuidarse a él mismo. Se había comprado una cinta para correr en su casa, que llevaba años sin hacer deporte y se había puesto físicamente Gordo. gordo. Y entonces, coño, pues el tío se había comprado una cinta, todos los días hacía, bajó a la peluquería a cortarse el pelo, que tenía unos pelos que lo vi yo en la videollamada tremendos. O Muy sea, buen primer consejo, empezar a cuidarte a ti mismo. O sea, es verdad que cuando te ves tú bien, yo vengo de hace un año y medio pesar 10 kilos más de lo que pesaba ahora. Y hostia, te cambia el todo, pero te cambia todo. A mí llevo un año entrenando fuerte, que no he parado. He fallado 2 semanas en todo el año, con eso te digo todo. Que te cambia la vida, tío. O sea, el verte mejor físicamente, la cara, te ves fuerte, tienes más fuerza. Le acabas cuidarte cogiendo tu incluso el aseo gusto. personal, incluso. Eso es, todo, todo. Verte Sí, repeinadito, porque mira, afeitado. una cosa hay a veces que te lleva el estar en una mala situación es a descuidarte completamente. Empiezas yo qué sé, sales a la calle te da igual que la ropa esté limpia, que esté sucia, o sea, es increíble. Pero se te va generando poco a poco. A mí, a mí me pasaba, yo salía antes, yo vestía siempre en chándal. Siempre, siempre. Yo Claro. decía, ¿para qué me voy a... Si voy a bajar aquí al gimnasio, voy a ir a la uni, voy a tal, y me voy para casa, con lo a gusto que estoy. Pero nada, ahora, o sea, es que aunque sea solo para bajar a Bilbao a nada, hacer los recaos, te pones un polito, te pones bien, te ves y te cambia la vida, créeme que te cambia la vida. Porque
tiene que estar tu cuerpo y tu mente conectados. Entonces, cuando tú te sientes bien, eh, Es que lo el, transmites y todo, o sea, la gente... tu O sea, estado de ánimo cambia en ese momento. Entonces, cuando claro, tu estado cambia, tu estado de ánimo define cuándo es tu mejor o tu peor versión. Entonces, tu estado exactamente. de ánimo cambia según todo. Entonces, tienes que cuidar. Lo primero que tienes que hacer es cuidarte a ti mismo. Cuando ya te hayas cuidado a ti mismo, luego ya irán surgiendo nuevas cosas, pero de Claro. momento cuidarte a ti mismo. Hasta que no estés bien contigo mismo, yo creo que no vas a poder estar bien con los demás, o por lo menos no vas a poder dar el 100%, ¿sabes? Eso es. En plan, el primer paso es cuidarte, bueno, es que tienes el primero, el segundo y el tercero, o sea, siempre tienes que mirar por ti, porque es que es tu vida, ¿sabes? Y, y qué mejor que poder, ¿no? Con tu experiencia ayudar a la gente, pues lo que tú dices, a través del programa este que has creado, que si quieres cuéntanos un poquito. Bueno, yo al principio me hablaba gente para hacer videollamadas, para pedirme apoyo y yo les daba el apoyo, pero se lo daba de manera sin más, pues como a cualquier otra persona. Y vi que cada vez era más gente, cada vez empezaron a subirme los seguidores, cada vez más gente me hablaba y entonces noté que cada vez era más gente. Yo me noté que no estaba capacitado en ese momento para, para ese tipo de cosas, entonces dejé de hacerlo. Es que muchas veces la gente igual duda porque se piensan que tienes que tener una carrera detrás para dar consejos, etcétera, como los psicólogos. Pero hostia, yo creo que vale más una experiencia dura, una experiencia que al final salir de una carrera, porque es lo que le pasa a mi hermana, por ejemplo. Mi hermana acaba de salir de hacer derecho y me dice, vale, sí, yo, pero ¿qué hago ahora? Te quiero decir, yo Claro, ahora cojo un caso de lo que sea, me tengo que volver a mirar todo. Porque no tengo la experiencia, si tienes una experiencia por detrás que te avala, yo creo que eres más capaz de ponerte en el papel del otro, en poder llegar a pensar lo que siente, etcétera, y saber un poquito dirigirle, ¿no? Que es tu caso. claro, tú, por ejemplo, cuando un psicólogo lo que te hace es, te transmite herramientas que te van a ayudar en desafíos que te pueda poner la vida, te da fe, o sea, te dice que puedes lograrlo, ¿no? Y luego tú eres el que tu cuerpo tiene que sentir el cambio y tú tienes que hacer algo para cambiar tu situación, si no, nunca vas a ser, te va a ayudar, pero no te va a cambiar, que Claro. es lo que siempre digo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú imagínate que vas a un psicólogo, tú tienes depresión y vas a un psicólogo y el psicólogo tiene depresión. ¿Cómo te da fe ese psicólogo? O Claro. sea, o ese psicólogo, tú no le notas con confianza, tú no le notas que te habla con confianza, con seguridad. ¿Cómo te va, cómo te va a ayudar ese Sí, que tiene psicólogo? que dar ejemplo, ¿no? El primero. Tiene que haber un ejemplo. Yo pienso que tiene que haber un ejemplo. Entonces, ahí es cuando la gente me ha visto como ejemplo porque yo he ido documentando todos los días durante 7 meses Mm. todo el proceso que he ido llevando para esa depresión, todo el proceso de subir mi autoestima, de todo de mi cambio físico, de todo lo que he hecho. Básicamente lo que subes es contenido aconsejando a gente bueno, un poquito de todo, ¿no? Como un blog personal, pero Sí, también dando un poco consejos. mi historia, un poco documentando mi día a día, sobre todo antes, durante este proceso he documentado muchísimo mi día a día, cada día lo que iba haciendo en stories y todo eso es lo que hacía que la gente llegase cada vez más a mí. O Mm. sea, porque yo era totalmente transparente con la gente. Oye, pues me siento mal, me siento bien, todo lo que me iba pasando lo iba subiendo. Entonces, ¿y cómo lo iba superando? Luego, a raíz de eso, me empezó a gustar el tema de la psicología positiva, el tema del crecimiento personal y el tema de programación neurolingüística y empecé a aprender sobre ello, pero no solo aprender, sino a aprender y a aplicar. O sea, yo hacía cursos, he hecho cosas, pero todo lo que he ido haciendo lo he ido aplicando en mi día a día. Entonces todo eso lo ha ido viendo la gente y eso es lo que ha ido llamando la atención. Ha llegado un punto que tenía tanta gente hablándome, tanta gente
queriendo saber cómo lo he hecho yo para superar las mini depresiones que he tenido, la ansiedad, mi cambio físico, un montón de cosas, y entonces esas personas se han ido poniendo en contacto conmigo y yo, al no poder hacer videollamadas con todas esas personas, porque es imposible, no te da la vida, es cuando he decidido crear este programa para poder ayudar a todas esas personas y que empiecen un proceso en el que se puedan convertir en esa persona que consiga los resultados que ellos quieren. Claro. Independientemente de, o sea, tú no tiene por qué ser solo a gente que padezcan ciertas enfermedades, ¿no? En plan, un poquito general en lo que puedas ayudar, ¿no? Ahí vas a estar tú con el programa. Sí, es más, la mayoría de gente que me habla son personas sin ningún tipo de enfermedad, simplemente que tienen depresión, Sí. que le ha fallecido algún familiar, no sé, que se sienten mal con ellos mismos, que tienen inseguridades, mucha gente que tiene inseguridades, que tiene la autoestima muy baja, eh, todo ese tipo ¿Y qué de haces gente. todo a través de videollamadas Sí, o sea, online? yo tengo un programa en el que voy documentando a través de vídeos, voy subiendo todas las semanas un vídeo de herramientas que a mí me han servido para superar ciertas cosas. Vale, o sea, como que es una página web donde metes todo ese contenido, como si Sí, fuese en Instagram, pero en una página, ¿no? Que hay sí, diferentes vídeos con tu día a día y aconsejando a la gente, ¿no? Y yo puedo entrar ahí a cambio de una suscripción o algo, supongo, ¿no? eso es una suscripción mensual y a cambio de esa suscripción tú entras y tienes esos vídeos, cada semana un vídeo de unos 15-20 minutos donde explico una herramienta que a mí me ha ayudado. Luego aparte también suelo subir, esto igual cada 2-3 semanas, algún bonus especial de, Hmm. yo qué sé, cosas que me han ayudado en la dieta, porque yo he sido una persona que, por ejemplo, hay momentos durante el año que me cuesta comer y hay momentos durante el año que tengo demasiado apetito. Entonces, cosas que me han ayudado, infusiones, cosas que me han ayudado para la dieta, entonces los voy añadiendo ahí, cosas que me han ayudado a mí. Los bonus sobre todo van tema físico, ¿vale? Ahí no suelo hablar mucho de lo otro, es el contenido, es en lo que hablo más de las herramientas, y luego están los bonus, que es donde hablo más del tema físico, entrenamientos que puedes llevar O a sea, estás cabo. combinando las dos cosas, digamos, ¿no? Sí, En plan, tipo de consejo, etcétera, con consejos también de sí. entrenamientos, etcétera. Y de dieta, de infusiones que a Qué mí me bueno. gustan o tal, que lo voy añadiendo ahí, que bueno, que la gente le pueda ayudar a la hora de por las mañanas, pues yo que sé, hacer un ayuno, pues O sea, eh, eres prácticamente como si fueses un psicólogo, coach online con experiencia, ¿sabes? Un poco de todo, ¿no? sí. Muy bueno. Y luego aparte de eso, hago todas las semanas videollamadas. Hay gente que tiene videollamadas solo uno a uno conmigo, solamente esa persona conmigo, y hay personas que videollamadas grupales. Vale. Entonces voy haciendo los dos tipos. Tiene proyección el proyecto, la verdad. En plan, tú lo ves... Sí, porque mi foco está en ayudar, en cambiar la vida de esas personas. O sea, en Claro. que, en que esas personas empiecen a darme testimonios Hmm. de, oye, mira, que sí, que lo he logrado, que he cambiado, he superado la depresión, he superado la ansiedad, la falta de autoestima, y que se vean a esas personas potenciadas. Hmm. Eso es lo que quiero conseguir. Están dando resultados, ves, estás empezando... A ver, sé que es pronto para ver resultados, pero tiene buena Bueno, apariencia, ¿no? hay mucha gente que antes de iniciar esto, claro, esto ha iniciado hace muy poco, pero, pero hay gente que sin haber iniciado esto, que ya estaba dando algún tipo de resultado, no, es lo que digo, no cambio, sino más ayuda, inspirar más. Y ahora, por ejemplo, hay un chico que, que sí que empiezo a notar que está tomando decisiones. Que es el Hmm. primer paso, yo creo que ante todo esto es tomar decisiones. Y es un chico que ya está empezando a tomar decisiones de cuidarse más personalmente, de empezar a hacer deporte, los primeros pasos que hay que llevar para iniciar este proceso y que empieces a generar algo. Al final, la gente se piensa
que, o sea, hay mucha gente que sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que hacer deporte, sabe que Claro. tiene que, yo qué sé, que se droga o lo que sea, sabe que tiene que dejarlo, pero no lo hace. Igual que, sí, 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 igual que en el emprendimiento también tienes una buena idea, pero necesitas ese pequeño empujón, ¿no? Claro. Entonces, hay cosas que yo explico que son cosas simples, básicas, que cualquier persona sabe que tiene que hacer, pero que no da ese empujón porque no tiene fe de que lo pueda lograr. En cambio, a lo mejor le hablo yo, ve mi historia, ve todo lo que he logrado, lo que voy logrando yo, y esa persona dice, coño, pues yo, ¿por qué no lo voy a Claro, poder hacer? Y claro, entonces esa persona empieza a hacerlo. claro. Y eso es lo que he notado ahora mismo, por ejemplo, en el chico este, que ha tomado la decisión de empezar a hacerlo. Sí, y es muy importante también muchas veces en plan tener a alguien o un referente, ¿no? Que haya podido tener una situación parecida a la tuya, ver que ha salido de la situación, que está dándole la vuelta y que está consiguiendo cosas que pensaba que nunca iba a lograr y Exacto. animarte tú también a ello. Porque, Exactamente. ¿por qué yo no? Si la otra persona lo ha podido conseguir, al final con esfuerzo y sacrificio, Una todo se guía, puede conseguir. una persona que te guía, Mm, que te dice, oye, pues mira, por aquí, eh, cuando empiezas un proyecto o un proceso que lleva tiempo, siempre va a haber dudas en el camino, siempre va a haber momentos en los que dices, "Buah, me rindo, hasta aquí". Pues tener a alguien que sabes que está unos pasos por encima tuyo, o sea, por encima me refiero que va unos pasos más adelantado, que, pues yo que sé, la depresión, pues que ya lo ha superado, que mira cómo se siente, que tiene autoestima, tal, esa persona te va a poder guiar por ese camino, te va a poder decir, no, 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 claro. es que ahora es el momento en el que tienes que seguir Mm. en el camino. Pues la verdad que, hostia, lo que te he comentado antes, ser capaz de darle la vuelta así a una situación tan complicada, ole tú, Unai, la verdad. Seguro que vas a ayudar a muchísima gente con este programa. Hay que darle visibilidad, también te digo, tienes que darle un buen marketing, Sí, hay que irle... porque encima poder trabajar de algo, o sea, ganar dinero, o sea, ayudando a las personas, tienes, vamos, completo ahí, el pack completo para ti y la satisfacción Sí, porque que eso genera, te ¿no? llena de satisfacción por Por las dos dos, partes. claro, Que estás al final con un propósito, que es tu propósito, el ayudar a esas personas y cambiar esas vidas. Y luego además que poco a poco te vas a poder ir dedicando tú a ello. claro. Y que le vas a poder poner cada vez más foco en ello. Y cuanto más tiempo pasa, cuanto más vivencias tienes, más mejor vas a poder ir aconsejando, tal. Y al final esto es seguir, seguir, seguir y generar confianza en la gente y para adelante. Darte las gracias porque hayas venido. No sé si hay algo que no te haya preguntado que te gustaría comentar, algo que se nos haya Mm, escapado. Yo creo que hemos hablado No, bastante. simplemente, mira, decir una frase que suelo decir yo mucho, que es del tema de la aceptación de las personas, de que, de que siempre las cosas que no puedes controlar, muchas veces hay que aceptarlas y hay que enfocarse en lo que puedes controlar Tal en cual. tu día a día. Entonces, nada, hacer que dar visibilidad para que la gente cada vez se acepte más y empiece a trabajar en todo eso que tiene en su vida, que puede controlar y que puede mejorar y que le puede llevar a crecer en su vida. Pues nada, con este consejo cerramos el capítulo de hoy, chicos. Muchas gracias, Ahí Unai. estamos.